Ahí estamos grabando. Eh, Ese trabajo del que yo les había hablado la vez pasada, que estudiaba, en 2005 hubo una sequía muy importante en el Amazonas, o sea, una disminución muy significativa de las precipitaciones de ese año, y entonces identificaron que se detuvo un proceso de varios años de acumulación de biomasa en el Amazonas, ¿sí? O sea, de cantidad de carbono fijado durante todos esos años, cada año, por todo el macizo amazónico. Y ese año 2005 hubo una sequía muy importante y entonces midieron los cambios en la acumulación de biomasa, o sea, de cantidad de carbono fijado, y en el punto 9 les presento, bueno, lo que les traduje fue un párrafo de la publicación, que les mandé además en el mail la publicación, junto con el práctico. Está en inglés, no es obligatorio que la lean, con lo que tienen acá en el punto deberían poder responder o intentar responder las preguntas, pero se las mandé igual. Primero porque hay otros gráficos tal vez que les interese mirar, y segundo porque si alguno quiere intentar leerlo, lo tiene ahí. Pero no es obligatorio, digamos, que lo lean, ni mucho menos. Eh, pero básicamente les muestro en este último punto estos gráficos, que no sé si lo llegan a ver ahora. Sí. Bueno, acabo de darme cuenta que hay un error de ortografía, pero bueno, ahí donde dice sequía es sequía con Q. Pero bueno, los gráficos estos lo que muestran es, en el primero, en el A, eh, los cambios en la biomasa aérea, ¿sí? Sí. Durante varias décadas antes de 2005, ¿sí? Sí. Y está en megagramos por hectárea y por año, ¿sí? Siempre tratar de entender las unidades ayuda después a entender mucho las ideas. Habla de cuánto carbono en masa de carbono, ¿sí? Millones de gramos por hectárea y por año, ¿sí? Es acumulación de biomasa de todos esos años. ¿Sí? La explicación del gráfico la tienen igual ahí, ¿no? Bueno, fíjense que las flechas verdes indican acumulación positiva, el tamaño de las flechas indican la cantidad de biomasa en tres categorías, se la ven acá, de 4 a 8 megagramos por hectárea por año, son las flechas más grandes, de 0,1 a 2,0 es las unidades, la categoría más de menor acumulación de biomasa, y las flechas rojas es cuando había pérdida de biomasa durante ese año, en el balance neto, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, si ven además que hay un fondo gris, ¿sí? O sea, en Sí. parte del gráfico, que es un mapa del Amazonas, ahí están las coordenadas, ¿sí? Longitud y latitud. Eh, bueno, eh, el coloreado gris indica la presencia de bosque, de la selva tropical del Amazonas, ¿sí? O sea, la ubicación de los sitios donde todavía hay selva tropical. Esto, el gráfico A es hasta 2005. El gráfico B es lo mismo, pero en el año 2005, específicamente. ¿Sí? Sí. Hubo mucha pérdida. Bueno, la primera pregunta es que justamente analicen eso. ¿Qué diferencias ustedes logran ver entre el promedio de varios años antes de 2005, que es el gráfico A, y el mismísimo año 2005? ¿Sí? ¿Qué cambios en la acumulación anual de biomasa logran identificar ustedes? Incluso si logran ver en qué lugares hay más o menos variación entre el 2005 y los años anteriores, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, y la otra pregunta, que es la B, es, bueno, ¿qué hipótesis, en plural, ¿no? Puede haber varias hipótesis, que intenten explicar
la vinculación entre los resultados que ustedes vean, o sea, los cambios que ocurrieron en 2005 en relación a todos los años anteriores en la acumulación de biomasa, y el fenómeno de la sequía, digamos, de una importante disminución de las precipitaciones. Y en el gráfico C, ¿sí? Sí. El gráfico C un poco los ayuda a responder la pregunta A, o sea, lo que muestra es la diferencia entre el 2005 y el promedio de los años anteriores, ¿sí? ¿Y el fondo rojo, profe? Bien, y el fondo rojo es, fíjense, en la explicación dice, eh, ¿cuán fuerte fue la sequía en 2005? ¿Sí? Bien. Cuanto más intenso el color rojo, mayor la diferencia en milímetros anuales de precipitación comparando con los años anteriores. ¿Se entiende? O sea, hay Bien. lugares donde la intensidad de ese tono rosado es mayor. Eso quiere decir que en ese lugar los cambios, digamos, la disminución en la precipitación durante el año 2005 fue mayor comparando con las precipitaciones promedio de varias décadas anteriores, ¿sí? Desde el 98 hasta el 2005 son los registros de precipitaciones con los que compara con los del 2005, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, lo importante primero es que logren entender, bueno, el significado de estos resultados, de lo que muestran estos mapas, y después que intenten, vamos a seguir con esta publicación, cuando también veamos el tema de respiración y hemos visto el tema de balance de agua. Sí, pregunte. Profe, perdón, debe ser sonsa mi pregunta, pero ¿Por qué? biomasa aérea significa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Y eso significa? Pues, No. ¿qué ¿Rocío estás significa la preguntando biomasa? vos? No sé quién está preguntando. Sí, Ah, bien, sí, perdón, yo. porque no estoy mirando. No, la biomasa es eh, la masa orgánica, o sea, toda la masa, en este caso en el Amazonas, que es todo el carbono fijado, o sea que pasó de dióxido de carbono atmosférico a carbono Ah, que forma parte de moléculas orgánicas, ¿sí? Gracias a la fotosíntesis, sí. ¿sí? Bien, bien, profe. Rocío, nosotros la vez pasada vimos ya, empezamos a ver el tema de fotosíntesis, eh, Ah, que igual, según yo, lo que les pregunté recién, la mayoría no logró avanzar mucho con la lectura, así que tampoco estaría muy atrasada, pero estaría bueno que avancen con la lectura, miren la presentación que creo que ya se subió, así que ya se la mando. Ahora les estoy mandando la presentación eh, de la respuesta de los estomas, ¿sí? Que no es la exclusiva de fotosíntesis. Y ya te mando después de la clase, Rocío, la presentación de fotosíntesis propiamente dicha, ¿sí? bueno, profe, gracias. Pero no hay problema. Lo importante es esto, sí, que entiendan que la biomasa es, bueno, la masa de organismos vivos, que básicamente son moléculas orgánicas, compuestas en gran proporción por carbono que en algún momento fue fijado a partir del dióxido de carbono atmosférico, ¿sí? Sí. Bueno, Profe, sí, ahí en el punto B dice qué hipótesis. Eh, ¿Podría ser una del tipo de planta que se trate? La vez pasada vimos de las plantas C4 y las plantas C3 y cómo funcionaban los estomas, cómo era la fijación. bien. ¿Podría ser Sí, por podría ese lado ser, o no? seguramente, a ver, lo primero que tienen que, digamos, hay que reconocer es que hubo menos disponibilidad de agua para esas plantas durante ese año, ¿sí? ¿Está claro? Sí.
porque llovió menos. Por lo tanto, va a haber un efecto primero directo en el balance de agua de esas plantas, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces hay que primero tratar de entender cuál podría ser el efecto en el balance de agua de esas plantas y la respuesta de esas plantas a esa menor disponibilidad de agua, ¿sí? Bien, sí. En primero, tratar, sin saber específicamente resultados de eso, sin tener datos de eso, pero sí tratando de analizar cuál puede haber sido el efecto sobre el balance de agua y la respuesta de esas plantas a ese déficit hídrico, o sea, a esa falta de agua. Entonces hay que analizar los tres procesos que en resumen explican el balance de agua en la planta, que son la absorción, el transporte y la transpiración, ¿sí? Eso lo vimos. Y entonces, Sí, profe. tratar de analizar en esos tres procesos cuál puede haber sido el efecto y la respuesta de las plantas. Básicamente, ya lo vimos, ¿cuál puede haber sido Profe, Sí, puede ser que debido a las bajas precipitaciones por la sequía se cerraron los estomas, no entraba dióxido de carbono, no había fotosíntesis y no había producción. ¿Eso se refiere? bueno, básicamente en resumen, esa Por es ahí una va. de las hipótesis más fuertes que podríamos formular. De alguna manera, un déficit hídrico importante va a producir una Cierre de caída estomas. del potencial agua muy pronunciada en las hojas, y eso va a tener un efecto directo en los estomas, digamos, y los estomas en general tienden a cerrarse cuando hay una caída de potencial agua importante. Imagínense ustedes, además que también hay que analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa en la atmósfera eh, que está en contacto directo con estas plantas cuando es un año seco? Además de haber baja disponibilidad de agua en el suelo, que en nuestra forma de entenderlo es un bajo potencial agua del suelo, ¿sí? Acuérdense del último punto del práctico de agua, cómo va bajando el potencial agua del suelo a medida que las plantas van transpirando, y si no hay incorporación de agua en el suelo, el potencial agua del suelo va disminuyendo cada vez más, ¿sí? Y eso, Y le impide a la planta tomarlo. ¿perdón? Y le impide a la planta tomarlo, o sea, como que Bueno, restringe. claro, en realidad lo que hay que, de la manera en la que hay que explicarlo es que la diferencia de potencial agua entre la raíz y el suelo cada vez es menor, porque es tan bajo el potencial agua del suelo que es muy difícil para la planta alcanzar ese potencial agua tan bajo. Por lo tanto, si la diferencia de potencial agua entre el suelo y la raíz no es muy importante, la absorción no va a ser muy importante tampoco. ¿Sí? Eso, punto uno, deberían poder empezar por ahí. Un suelo con bajo contenido de agua implica un bajo potencial de agua, que además, en la medida que va avanzando el día o la estación, si no hay incorporación de agua, a medida que ocurre transpiración y evaporación del agua, el potencial agua de ese suelo va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la absorción va a estar más dificultada, ¿sí? Comparando con un año más normal de precipitaciones, ¿no? Siempre. Entonces ya tenemos menor absorción de agua por un bajo potencial agua del suelo. Punto uno. Ya tenemos un punto, ¿sí? Por lo tanto, Sí. por lo menos a iguales niveles de demanda atmosférica, iguales comparando con los años normales, si la demanda atmosférica es igual, pero la absorción es menor, el potencial agua de esas hojas va a disminuir más rápido, ¿sí? Porque la transpiración va a ser más o menos parecida, pero la absorción va a ser menor. Por lo tanto, la reposición de agua a esas hojas va a ser más lenta, va a caer más rápido el potencial agua de esas hojas, se van a cerrar antes los estomas, ¿sí? Tendrán que explicar ustedes de alguna manera por qué los estomas se cierran cuando hay una caída de potencial agua de esas hojas. ¿Está claro? Sí.
Pero Sí, además, profe. Sí, profe. además tendríamos que pensar que en años de sequía, la atmósfera con la cual están en contacto las plantas probablemente tenga una humedad relativa menor, ¿sí? Ujú. Porque la evaporación y transpiración, o sea, la evaporación directa del suelo y la transpiración de las plantas va a ser menor, por lo tanto la humedad relativa de esa atmósfera va a ser menor, por lo tanto el déficit de presión de vapor, o sea, la diferencia entre la de presión de vapor entre la atmósfera y la cámara subestomática va a ser mayor esa diferencia de presión de vapor, ¿sí? Porque la presión de vapor de la atmósfera va a ser aún menor, ¿sí? Más negativo. Va a ser aún menor. Incluso es factible pensar que la temperatura de esa atmósfera va a ser mayor también, ¿sí? En un clima más seco, en un año más seco. Por lo tanto, menor humedad relativa y mayor temperatura va a hacer que el déficit de presión de vapor entre la atmósfera y la cámara subestomática sea más pronunciado todavía. Por lo tanto, tenemos otro mecanismo más que está agravando más la cuestión de la diferencia entre la absorción y la transpiración, porque la transpiración va a ser más pronunciada, más rápida, además de que la absorción va a ser menor. Por lo tanto, por esos dos mecanismos está agravada esta cuestión, ¿sí? Sí. En 10 minutos se corta, le vuelvo a mandar el link por las dudas, les aviso. Por lo tanto, Bueno, tenemos dos vías por la cual se agrava el balance de agua en la planta. Y eso nos puede hacer prever que los estomas se van a cerrar de manera más rápida, más pronunciada, ¿sí? Por la sensibilidad que tienen los estomas y por cómo responden los estomas a los niveles de transpiración, de absorción, de transporte, ¿sí? Eso es lo que tienen que explicar ustedes específicamente, ¿no? ¿Por qué los estomas van a tender a cerrarse antes ante estos cambios de absorción y transpiración, ¿sí? Que podemos prever. ¿Se entienden eso? ¿Me entienden eso? Sí, profe. Bueno, sí. el paso siguiente sería explicar lo que, no sé quién lo dijo recién, discúlpeme porque no veo bien quién habla, es qué consecuencias puede tener un cierre más pronunciado y más permanente de los estomas en la tasa de intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la cámara subestomática. Si los estomas están más cerrados, es claro que Ingreso. el ingreso de dióxido de carbono a la cámara subestomática va a ser menor, ¿sí? Sí. Por lo tanto, es probable que la tasa de fotosíntesis sea menor por una baja disponibilidad de dióxido de carbono, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, profe. bien. Ese conjunto de ideas debería ser una de las principales hipótesis, ¿sí? Cómo se afecta la tasa de fotosíntesis por mayores déficits de presión de vapor, menores tasas de absorción y por lo tanto mayor resistencia estomática al intercambio de dióxido de carbono con la atmósfera. ¿Sí? Bien. Otra línea de análisis que sería muy interesante que tomen ustedes es qué pasa cuando hay altas temperaturas, que uno puede prever que ocurra con bajas precipitaciones en climas tropicales, con las enzimas encargadas de la fotosíntesis, principalmente la rubisco en este caso, ¿sí? Cuando vean el capítulo en el libro, van a ver que la rubisco es sensible a las temperaturas, y lo vimos la vez pasada, yo les expliqué que la rubisco tiene cambios en su constitución, en su estructura, en su conformación, en función de cambios en la temperatura, como cualquier proteína, y eso afecta la afinidad por el dióxido de carbono, la afinidad por el oxígeno, y la tasa de reacción con el dióxido de carbono y con el oxígeno, ¿sí? Sí.
Y además a mayores Sí. temperaturas cambia la proporción de concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en la atmósfera también, ¿sí? O sea, cambia la concentración de los dos gases, ¿sí? Reduciendo la proporción entre la relación entre la concentración de dióxido de carbono y oxígeno también, ¿sí? Todos esos cambios que les dejo a ustedes que lean para detallarlos, explicarlos más en la respuesta, todos esos cambios hacen que a mayores temperaturas, en general, la rubisco vea más favorecida su actividad oxidasa que su actividad carboxilasa, ¿sí? Sí, profe, pero eso también tenía que ver con el tipo de planta que se Bueno, trataba, ¿que no? por eso. Primero, si entendemos esto de que mayores temperaturas promueven más la actividad oxidasa que la carboxilasa, a pesar de que siempre es mayor la actividad carboxilasa, tienen como resultado que en proporción aumente un poco más la actividad oxidasa y se reduzca un poco la actividad carboxilasa. Eso va a tener como consecuencia menor fijación de dióxido de carbono, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. si eso está claro, el paso siguiente es, bueno, analizar si son plantas C3, esa respuesta no va a ser lo mismo que si son plantas C4, ¿sí o no? Sí. Todas las plantas de estas tienen rubisco, todas. Pero la C4, como vimos la vez pasada, tiene la rubisco ubicada en las células de la vaina, alejadas de la atmósfera, de la cámara subestomática, o sea, de la concentración de dióxido de carbono y oxígeno. ¿Sí? Entonces, todo este mecanismo de respuesta de la rubisco a las altas temperaturas depende de si son plantas C3 o C4, ¿sí? Eso también deberían ustedes tomarlo como línea de análisis. ¿Qué pasa con la rubisco, a altas temperaturas? ¿Sí? Sí. Dependiendo también de si son plantas C3 y C4. Entonces tenemos dos líneas de análisis posibles y posibles ambas, ¿no? El tema de cómo se vincula la respuesta de los estomas ante estos cambios en las precipitaciones con la fotosíntesis y cómo, además, cambios probables en la temperatura pueden afectar la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Prestando atención a qué puede pasar con la rubisco, cómo responde a los cambios en la temperatura, y según, Profe, sí, disculpe. ¿La Rubisco es la que no es muy afín al dióxido de carbono y necesita altas concentraciones para fijarlo? bueno, ¿O era la... en realidad, la rubisco, si se acuerdan el resto también, tiene primero dos tipos de respuesta. Tiene un funcionamiento como carboxilasa y un funcionamiento como oxidasa, ¿no? Sí. La actividad carboxilasa de la rubisco es mayor en proporción que la oxidasa, pero eso cambia con cambios en la temperatura, ¿sí? Ah, bien. Y cambia también con cambios en la concentración de dióxido de carbono o de oxígeno, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, eh, bueno, por ahí va un poco la respuesta. Las plantas C4 y las plantas CAM también tienen el rubisco, pero no está en contacto con el dióxido de carbono y el oxígeno atmosférico, sino que la enzima que fija el dióxido de carbono de la atmósfera directamente es la PEP carboxilasa, ¿sí? Que no tiene En función las oxidasa, tiene dos. exclusivamente función carboxilasa. O sea, fija dióxido de carbono nada más. ¿De acuerdo, no? Tiene Pero está el un paso acetato. previo para ingresar a la Rubisco. Exacto. Por dos vías distintas, una en la C3, perdón, en la C4 y otra en las CAM. Son dos vías distintas, pero en ambos tipos de plantas, la PEP carboxilasa es la que carboxila el fosfonol piruvato y forma oxaloacetato, ¿sí? Sí. Esa enzima no tiene actividad oxidasa, pero se satura a menores concentraciones de dióxido de carbono que la rubisco, ¿sí? Sí. Y eso define, lo podemos repasar,
eso define la diferencia, creo que eso define qué pasa. A ver. Ese es el punto que le saqué del práctico, pero quiero mostrar el... Ahí está. Fíjense, ¿ven ahora el gráfico? Sí, Bueno, se va a cortar, pero ahora les vuelvo a mandar mejor. Les vuelvo a mandar porque se va a cortar y vamos... Ya les vuelvo a mandar el link. Listo.